En la Europa medieval existía un hombre al que todos necesitaban, pero nadie quería tocar. Un hombre que cobraba un salario del rey, vivía en una casa pagada por la ciudad, y tenía un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Y sin embargo, si lo rozabas por accidente en el mercado, tenías que ir corriendo a purificarte. Si te sentabas donde él se había sentado, esa silla quedaba maldita. Ese hombre era el verdugo real. Y su historia es una de las más perturbadoras y fascinantes que jamás te han contado. Porque no es solo una historia de sangre y hachas. Es la historia de cómo una sociedad puede necesitar desesperadamente a alguien, y odiarlo con la misma intensidad. En los próximos minutos vas a descubrir cómo se heredaba este oficio maldito, qué pasaba cuando un verdugo era incompetente, y al final del vídeo te revelaré el negocio secreto que convirtió a estos hombres despreciados en los más buscados de la ciudad. Por una razón que jamás imaginarías. Empecemos por lo más básico. ¿Cómo acababa alguien siendo verdugo? La respuesta es brutal en su sencillez. Nacías siéndolo. Los estudios genealógicos de familias de verdugos revelan que en más del 80% de los casos, el oficio pasaba de padres a hijos. No por vocación. No por elección. Por condena social. La familia Sanson de París es el ejemplo perfecto. Durante casi 200 años, 6 generaciones de Sanson ejecutaron a los condenados de la capital francesa. El padre le enseñaba al hijo. El hijo le enseñaba al nieto. Y así, generación tras generación, porque no había alternativa. ¿Por qué? Porque el estigma era hereditario. Si tu padre era verdugo, ningún gremio te aceptaba. Ninguna mujer de familia respetable se casaba contigo. Ningún sacerdote te daba la comunión con el resto de los feligreses. Tu única opción era casarte con la hija de otro verdugo. Aprender el oficio de tu padre. Y rezar para que tu hijo no te odiara por el futuro que le estabas dejando. ¿Te imaginas nacer sabiendo que tu destino está sellado? ¿Que vas a pasar tu vida matando personas porque tu abuelo también lo hizo? Pero el verdadero horror no era matar. Era lo que venía después. Era la vida que tenías que vivir cada día entre ejecución y ejecución. Ahora viene lo que los libros de historia no cuentan. En ciudades como Nuremberg o Estrasburgo, los verdugos estaban obligados por ley a vivir fuera de los muros de la ciudad. Sus casas se ubicaban junto a los lazaretos, donde se confinaba a los leprosos. Junto a los cementerios de los no consagrados, donde enterraban a los suicidas y a los criminales. No podían entrar a las iglesias. Si morían, no podían ser enterrados en tierra sagrada. Sus hijos no podían jugar con otros niños. Y eso no es todo. Además de ejecutar, el verdugo tenía otros trabajos que la ciudad consideraba demasiado sucios para cualquier otro ciudadano. Desollaba animales muertos. Limpiaba las alcantarillas. Recogía los cadáveres de los perros callejeros. Era el hombre de la basura, el carnicero de lo impuro, el que tocaba todo lo que nadie más quería tocar. Piénsalo. Este hombre tenía el poder de decidir si tu muerte era rápida o lenta. Podía hacer que tus últimos segundos fueran un instante, o una eternidad de agonía. Y sin embargo, después de ejecutarte, tenía que ir a limpiar excrementos de las calles. Y sin embargo, este hombre despreciado tenía un poder que ni los nobles poseían. Presta atención porque esto es crucial. No todos los verdugos eran iguales. Y la diferencia entre uno bueno y uno malo era, literalmente, la diferencia entre morir en paz, o morir gritando. Cuando Ana Bolena fue condenada a muerte en 1536, el rey Enrique VIII hizo algo inusual. Mandó traer a un espadachín francés especialmente para la ejecución. Un experto. Un profesional. ¿Por qué? Porque el verdugo inglés usaba hacha. Y el hacha, en manos poco hábiles, podía requerir varios golpes. El espadachín francés separó la cabeza de Ana Bolena de un solo corte limpio. Ella apenas tuvo tiempo de sentir nada. Ahora compara eso con Jack Cage. Jack Cage fue el verdugo de Londres a finales del siglo XVII. Su nombre se convirtió en sinónimo de incompetencia y crueldad. Cuando ejecutó al duque de Monmouth en 1685, necesitó entre 5 y 8 golpes de hacha para terminar el trabajo. 5. 8 golpes.
La multitud gritaba horrorizada. Ketch se detenía, pedía perdón, y volvía a golpear. El duque seguía vivo durante varios de esos golpes. Ahora entiendes por qué las familias de los condenados pagaban extra por un verdugo competente. Porque la decapitación con espada, la más limpia y rápida, costaba más que el ahorcamiento. La muerte tenía un precio. Y la misericordia se compraba con dinero. Las espadas de los verdugos profesionales eran obras de precisión macabra. Anchas, de doble filo, con la punta roma porque no estaban diseñadas para apuñalar, sino para cortar. Muchas llevaban grabados moralizantes. Frases sobre la justicia. Imágenes de la balanza y la espada. El verdugo también tenía el derecho a quedarse con la ropa del condenado. Era parte de su pago. Un recordatorio de que incluso la muerte tenía su burocracia y sus pequeños beneficios económicos. Guarda este vídeo porque vas a querer contarle esto a alguien. Pero aquí viene la paradoja más perturbadora de todas. Lo que voy a contarte ahora cambiará cómo ves la justicia medieval. A pesar de ser el hombre más odiado de la ciudad, el verdugo era también uno de los más ricos de su estrato social. Recibía un salario fijo anual. Cobraba por cada ejecución, por cada tortura, por cada mutilación. Y tenía un monopolio absoluto sobre su mercado. Pero su verdadera fortuna no venía de las ejecuciones. Y ahora sí, el secreto que prometí al principio. Los verdugos medievales tenían un negocio paralelo que los convertía en los hombres más buscados de la ciudad. No por su espada. Por algo mucho más perturbador. Se creía que la sangre, la grasa y los huesos de los ejecutados tenían propiedades curativas milagrosas. Contra la epilepsia. Contra la gota. Contra el dolor de articulaciones. Y el único hombre que tenía acceso a estos remedios era el verdugo. Hay registros de personas esperando junto al cadalso con tazas en la mano. Esperando a que el verdugo les vendiera la sangre todavía caliente del recién ejecutado. Para beberla. Ahí mismo. Frente a todos. La grasa de los condenados se convertía en ungüentos. Los huesos se molían para hacer polvos medicinales. Y el verdugo, ese hombre al que nadie quería tocar, vendía estos productos a escondidas a las mismas personas que lo despreciaban en público. Pero hay más. Se creía que el toque del verdugo podía curar ciertas enfermedades. Verrugas. Forúnculos. Problemas de piel. La misma mano que separaba cabezas de cuerpos, era buscada en secreto para sanar. La gente iba de noche a la casa del verdugo. Tocaba a su puerta. Pedía que les pusiera la mano encima. Y luego volvía a sus vidas fingiendo que nunca había estado allí. ¿Lo ves? El mismo hombre que era impuro, intocable, maldito, era también el único que podía curarte. El que mataba era el que sanaba. Esa es la paradoja del verdugo medieval. Necesario e inaceptable. Poderoso e impotente. Temido y buscado. Y aquí está la pregunta que me gustaría dejarte. Cuando miles de personas acudían a ver una ejecución pública, gritando de emoción mientras un hombre era descuartizado, ¿quién era el verdadero verdugo? ¿El tipo del hacha? ¿O la multitud que lo aplaudía? Porque hay una frase que me persigue desde que investigué este tema. Una reflexión de algún monje medieval cuyo nombre se perdió en el tiempo. Decía así: cuando el hombre más odiado de la ciudad hace su trabajo, la multitud grita de alegría. ¿Quién es entonces el verdadero bárbaro? Hoy ya no tenemos verdugos con capucha. Pero seguimos teniendo personas que hacen los trabajos que nadie quiere hacer. Seguimos teniendo chivos expiatorios. Seguimos teniendo esa fascinación extraña por el castigo ajeno. Quizás el verdugo medieval nos sigue enseñando algo sobre nosotros mismos. Si te ha parecido interesante esta historia, en este canal contamos los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia que nunca te enseñaron en el colegio. Dale a suscribir y activa la campana para no perderte el próximo. Porque la historia siempre tiene más secretos de los que parece.